Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785, la Parashá Shavua Beatlojá. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado, dice así. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Kana el Levim mito bene Israel, Betach harta אותם. לא תעשה לכם תרצה עליכם מעתה, ויעבירו אותה על כל בשרם, נחצו בגדיכם, ותיחרו, נלכו פר בן בקר, ומחטוס עולה בלולב, השמן ופר שני בן בקר, תיקה לחטא. Habló Hashem a Moshe diciendo: Toma los levitas del seno de los hijos de Israel y purifícalo, y así hazle para purificarlo. Salpica sobre ellos aguas de purificación, y que luego se pasen una navaja sobre toda su carne y sus vejas, sus vestimentas, y habrán sido purificados. Y tomarán un novillo y su ofrenda farinacea de flor de harina mezclada con aceite, y otro novillo tomarás como ofrenda por pecado. Y aquí estamos viendo el proceso de purificación que tienen que hacer los Bené Israel, dentro de ellos los levitas, precisamente para poder ser los que trabajen en el Mishkan. O sea, el proceso de llegar y trabajar en un Mishkan que está consagrado a Hashem lleva de que la persona tenga que aumentar en un nivel espiritual superior y lleva un proceso de purificación. Entonces, nuestros sabios dicen, bueno, ¿y por qué había que purificarlo? Y esta es la cuestión, de que llevaba un proceso de elevación espiritual y como si fuera un nuevo nacimiento de la persona. Es como si la persona volviera a nacer con un estado superior. Y por lo tanto llevaba toda una serie de pasos que se llevaron a cabo en el desierto para lograr de que pudiera participar ese levita en el Mishkan como tal y que pudiera realizar los distintos labores de acuerdo a la familia que pertenecía. Y esta es una de las cuestiones interesantes porque en la vida hay que tener niveles de purificación para todo. Hay personas que, por ejemplo, están puros para como se encuentran en la calle. Cuando ellos transitan por la calle, el nivel que tienen está muy bien con respecto a donde viven. Pero con respecto a la sinagoga, no están puros, necesitan purificarse. Porque sencillamente la sinagoga es un lugar santo, es un lugar donde debe reposar la Shejinah, donde debe haber un estado de paz, un estado de armonía, un estado realmente de hermandad. Y entonces la calle es muy diferente. Con respecto a la calle estás bien, con respecto a la sinagoga no estás tan bien, necesitas purificarte, pasar un filtro con respecto a todas las cosas y a cómo te vistes y a cómo tú te manifiestas y a cómo tú eres para estar purificado con respecto a la sinagoga. Pero ¿qué pasaría con respecto al Be Amidash? Todavía es mucho más santo que una sinagoga. El Be Amidash necesita un nivel superior de purificación. Pero ¿qué pasaría si es para entrar al Kohen HaKodashim, como lo hacía el Kohen Gadol una vez en Yom Kippur? Entonces el nivel de purificación del Kohen Gadol es repetido y reiterado las veces que tiene que purificarse cada vez que va a entrar al Kohen HaKodashim. Porque es superior, es la parte más santa dentro del Beit HaMikdash y es superior a cualquier sinagoga. Entonces, de ahí los niveles de purificación de la persona. Y esta es una de las cuestiones que nosotros hacemos diario. O sea, en el proceso que nosotros hacemos los servicios religiosos, tanto en Shaharí como en Mijá y como antes de acostarnos, vamos a ver de que vamos a decir Ana y vamos a hacer el Tajano. Y prácticamente eso es todos los días, exceptuando los Shabbat, Yom Tov, días festivos así. Y es una de las cuestiones en las cuales vamos a estar arrepintiéndonos de este pecado que hemos cometido, del otro pecado que hemos cometido, de esta situación que hemos hecho, de la otra situación. Ahora, la pregunta es, ¿hemos cometido tantos pecados un día para otro?
O sea, nosotros pecamos tanto que tenemos que prácticamente todos los días, 3 veces en el día, estar diciendo tajalún y estar hablando de que hemos hecho esto y hemos hecho aquello y hemos resuelto esto y entonces ahora la situación esta. Y esto es una de las cuestiones importantes que tiene el judaísmo. Esto lo definió bien Rabí Sadia Agaón hace más de 1000 años, que vivió en Egipto, también vivió en Babilonia, y él explicó que con respecto al día de ayer, hoy tú tienes que arrepentirte porque hoy tienes que saber mucho más que lo que tú sabías ayer. Que con respecto a lo que tú hiciste ayer, hoy tienes que haber hecho y ser mucha mejor persona, mucha más mucha el desarrollo que debe tener la persona con respecto de un día al otro. No de aquí a una semana, no de aquí a un mes. El tajalún no se dice por una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año, no. Se dice prácticamente diariamente. Entonces, la persona tiene que estar haciendo una introspección constantemente de lo que está realizando y ver en qué mejoró cada día y ver en cómo lo hizo 3 veces al día. O sea, eso es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Y esto es una de las cuestiones que los levitas deben elevarse. Así, también hay niveles en el cielo para la Neshama de la persona, de acuerdo a si existen 7 cielos. Y si la Neshama llega al más alto de los cielos, esa persona puede ascender hasta allí. Y hay personas que ascienden a niveles más inferiores dentro del cielo. Y hay otros que ascienden a otros lugares. En el cielo existen compartimentos, existen diferentes niveles. La forma en que Moshe tiene que dirigirse a ellos aparece aquí en la perashá que dice Kat et Levin, Kat et Alevin. Y o sea, la palabra Kat lo va a decir que tómalo con palabras de grandeza, atráelo de una forma bonita, de una forma que le sea realmente que los inspire, ¿vale? Se pudiera decir. Rashi dice que la forma de persuasión que se usó fue: bienaventurados sean ustedes que tienen el privilegio de ser servidores del Omnipresente. Esto es lo que dice Rashi. La cuestión es de que cuando se atrae a una persona a la sinagoga, nosotros somos diferentes a los goyim. O sea, muchas veces que hemos escuchado discursos de goyim y cosas, la gente le dice: no, tienes que ir a tal lado porque si no te van a castigar. Ah, pobre alma pecadora, y empiezan a decir toda una serie de cuestiones, y evidentemente creándole un temor a la persona, y nosotros, desde el punto de vista de atraer a alguien a la sinagoga, a un judío que venga a rezar, no le decimos así. No son palabras de instigar y de crear miedos y de crear situaciones en las cuales las personas se vayan a sentir cohibidos y toda una serie de cuestiones, sino que se le trata de decir que la sinagoga es un lugar de paz, es un lugar donde te vas a elevar espiritualmente, donde vas a encontrar hermandad, donde vas a vivir buenos momentos de tu vida, donde una vez que venga vas a querer siempre participar aquí, donde vas a tener quizás los momentos más felices en los cuales vas a tener en tu vida, y por lo tanto va a ser una parte de ti en la cual una vez que estés allí no vas a querer salir de la institución. Esto es una de las cuestiones que se le dice a la persona con palabras bonitas, con palabras que inspiran a participar dentro de una institución, pero no se hace de la otra manera. Y esto es lo que la orden que le da Hashem a Moshe, diciéndole: toma a los levitas, Kaet Alevim Mito Bene Israel,
dentro del seno de los hijos de Israel y purifícalo. Y una de las cuestiones siempre que vemos que es dentro del seno del pueblo de Israel, que significa de que los toma dentro de ellos y que no se establezca una barrera ni nada por el estilo. Y esto es una de las cuestiones importantes que estamos viendo aquí. Y es la cuestión de la purificación y la cuestión de la elevación espiritual. Tanto que así que cuando una persona entra a una sinagoga, tiene que ya pasar un filtro, tiene que darse cuenta que está en un lugar diferente, donde se actúa diferente, donde se habla diferente, donde se viste de una manera recatada, donde existen determinados códigos, donde realmente ya parece otro país, otro lugar, otro sistema, otro nivel. Por lo cual la sinagoga constituye ese lugar donde tú puedes encontrar la paz espiritual, donde puedes encontrar la hermandad, donde puedes encontrar una serie de cuestiones que en la calle no se encuentran. Y esto es algo bien importante y es una parte de lo que cómo se logra la santidad del pueblo de Israel. Y entonces viene el proceso de purificación de los levitas con los distintos partes de lo que había que hacer, porque primero había que salpicarlo con agua de la purificación. Y esto lo han tomado también los goyim para hacer sus cosas. Pero ¿de dónde lo tomaron? De aquí. El agua de purificación que se utilizaba para los levitas. Dos, tienen que agarrar una navaja por todo su cuerpo pasar y no dejar ningún vello, ni dejar ningún pelo. O sea, todo esto tienen que eliminarlo. Y esto realmente fue una de las cosas que causó, fue un detonante en la rebelión de Korah, que lo veremos más adelante, cuando él vino completamente rasurado. Y entonces la esposa se burló de él y le dijo, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué te hicieron a ti? Esto te lo hicieron para burlarse de ti. Porque sencillamente Korah tenía una bonita barba, una buena melena, una forma y una apariencia que completamente fue arruinada con esto que se hizo de la purificación de los levitas, que se quedaron prácticamente como si hubieran nacido de nuevo. O sea, pasaron navaja por toda su carne y no quedó ningún vello ni ningún pelo. Y también, no solamente eso, sino que debían lavar toda la ropa y para que esa ropa sea purificada también. Y también, como otro elemento adicional, sería ya el cuarto, tenían que traer sus sacrificios especiales. Porque aquí estamos hablando del novillo y su ofrenda farinacea de la flor de harina mezclada con aceite y el novillo que será tomado como ofrenda por pecado. O sea, toda una serie de elementos que están aquí. Y estamos viendo el agua de la purificación. El agua de la purificación no es agua normal, como van a pensar algunos hoyín. Esta agua es un agua que está mezclada con las cenizas de la vaca roja. Y esa ceniza de la vaca roja con esa agua permitía que la persona ya no tuviera ningún tipo de impureza con respecto a tocar un cadáver. Ahora, la pregunta que hacen nuestros sabios es, bueno, ¿qué cadáver tocaron ellos? Están en medio del desierto. ¿Quiénes fueron los fallecidos que hubo allí en este proceso que necesitan agua de purificación con ceniza de vaca roja? Que esto es evidentemente cuando se toca un cadáver. Y la cuestión es que después del pecado del becerro de oro, hubo un proceso de depuración dentro del pueblo de Israel donde Moshe le dijo a los levitas que no participaron en el becerro ni en Abodázara que tenían que tomar una espada y tenían que eliminar a todos aquellos que habían adorado a la Abodázara. Y evidentemente hubo manchas de sangre en los levitas. Tenían sus manos con sangre, cumpliendo una mifá, pero tenían sus manos con sangre. Y entonces, esto es una de las cuestiones que aparece dentro de la halajá. Un cohen que haya tenido algún tipo de percance en el cual haya matado a una persona por accidente o por cualquier otro tipo de forma, no puede hacer birká a Kohanim. La persona para hacer birká a Kohanim, que es cohen, que tiene esa facultad, tiene que ser una persona que jamás le hizo ese tipo de daño a otro ser humano.
Tiene que ser una persona que no haya tenido ningún tipo de problema. Porque ya sea no intencional, accidente, tuvo tal situación, accidente automovilístico, algo que pasó y que entonces lastimó a otro, esa persona queda invalidada para ser Birkat HaKohanim en la sinagoga. Y esta es una de las cuestiones importantes que estamos viendo aquí, o sea, la santidad que deben tener las personas, que aunque hayan cumplido una misvá y se hayan impurificado por esa misvá, no pueden realizar ningún servicio de abogado si no están puros. Y tienen que hacer todo el proceso de purificación. Y en el cuerpo humano, precisamente se guardan las impurezas en dos partes del cuerpo, en el pelo y en las uñas. Por lo tanto, se deben cortar el pelo también y las uñas y no se deben dejar crecer. Existen excepciones dentro del judaísmo con respecto a esto. Están hablando de que, por ejemplo, los shohatim, o sea, las personas que son shohet y que realizan la faena de animales, para verificar sus cuchillos necesitan dejar al menos una uña larga para precisamente verificar sus cuchillos. Y también estamos hablando de los naziros, o sea, las personas que siguen las leyes del nazareo, en el cual ellos no toman vino, pero también se dejan crecer como tal el pelo, rodean los viñedos, no lo transitan directamente, y son personas que han hecho este tipo de vida y por lo tanto ellos no se pelan y se dejan crecer el pelo. Pero fuera de estos, se puede decir excepciones dentro del judaísmo, la persona debe pelarse y tener el pelo bajito y además de eso tener las uñas cortadas. Y esto es una de las cuestiones importantes, porque las personas que también desean hacer un cambio de su vida, un nuevo renacer de ellos, también deben cambiarse el tipo de peinado que usaban, el tipo de ropa que usaban, o sea, toda una serie de elementos. Un resurgir de una persona, de un nuevo paso de la espiritualidad de la persona, evidentemente lleva un cambio de ropa, lleva un cambio de look, lleva un cambio de toda una serie de cuestiones que va desde el pelado, de la forma en que habla, de la forma en que viste. O sea, no solamente es decir, no, yo cambié y sigue siendo la misma persona con la misma apariencia, la misma forma de hablar, las mismas cosas, entonces realmente no se ve el cambio, no se refleja el cambio hacia los demás. Y eso es importante, porque evidentemente los Levín ahora van a ser elevados dentro del pueblo de Israel. Al tener esta responsabilidad, evidentemente se cambia con la responsabilidad. Y tienen que hacer cambio en su comportamiento. Si antes decían 4 palabras, ahora dirán 2 o no dirán ninguna, porque sencillamente a medida que aumenta la responsabilidad, más te tienes que cuidar de lo que hablas. La vida de las personas que son públicas, que aumentan así en este nivel de que va a ser Levín, va a ser abogado, va a trabajar para el bien del pueblo de Israel, entonces su vida ya no es privada, está en una pecera. Todo lo que tú hagas, entonces será llevado y será pensado. No es lo mismo los comentarios en las noticias de lo que dice una persona común de la calle, que a nadie le interesa, como lo que dice alguien que ocupa la responsabilidad de la presidencia de un país o ocupa algún tipo de responsabilidad de alguna institución. Lo que él dice, la proyección que tenga, entonces es noticia, es algo de interés público, porque es la persona que tiene la responsabilidad. Y esa responsabilidad conlleva entonces a una mayor discreción y a un mejoramiento del comportamiento de la persona, porque ya no es solamente un ser común y corriente, sino que ya adquiere el carácter de personalidad con responsabilidad. Y eso, por lo tanto, lo lleva a tener un comportamiento distinto. La tribu de Leví es que es una de las tribus que fue bendecida, ya que de ahí vienen todos los levitas. Y dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón y sus hijos, de ahí van a salir todos los Coanim.
O sea, de ahí sale todos los sacerdocios dentro del pueblo de Israel, los ayudantes de los sacerdotes y los sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, la tribu de Leví tiene un nivel importantísimo dentro del pueblo de Israel, y este es un nivel que se tiene que mantener y que los Cohen deben velar, los que quedan en este mundo nuestro, y los levitas, que son menos todavía hoy en día, que deben velar por su comportamiento, por su forma de ser, por su forma de actuar dentro del pueblo de Israel y ante el mundo también. Que Hashem nos ayude siempre a profundizar la palabra de la Torá. Amén. Yehi Ratzon. Muchas gracias.